Gracias, Dios. Y vamos a pasar con esta palabra que Dios tiene preparada para tu vida el día de hoy con nuestro líder Luis Mariano. Te envío un afectuoso saludo, agradeciendo a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho en nuestras vidas. Hola, Renovando Familias. Tenemos esa palabra de parte de Dios para tu vida. Vamos a platicar con Él y después entraremos a esta masterclass. Señor Jesús, te damos a ti honra y gloria. Gracias por cada una de las personas, Señor, desde el lugar donde se encuentren, puedan escuchar esta palabra tuya, Dios. Te ruego en tu nombre, Señor, que traigas paz, que se ha quitado, Señor, toda ansiedad, todo lo que perturba tu palabra, tu fluir, y déjanos concentrar en lo que tú nos dices a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar a este tema. Es un tema muy interesante. Tiene que ver con toda autoridad viene de parte de Dios. Toda autoridad viene de parte de Dios. Y estamos basando esta plática en Romanos 13:1. Toda autoridad viene de parte de Dios. Entonces, vamos a hablar respecto a diferentes tipos de autoridad. Pero notemos desde el inicio lo que dice la palabra, que toda autoridad, toda posición de autoridad viene de parte de Dios. ¿Qué implica lo que es tener autoridad? Pues implica también hablar de sujeción y hablar de respeto hacia las autoridades. Tiene que ver con una definición que podría resumirse en 3 palabras. La autoridad se basa en la potestad que puede tener una persona, y si hablamos de potestad, estamos hablando de esto: el control que puede tener una persona sobre determinada área, la facultad que puede tener para desarrollar esa actividad, la legitimidad, que es un término hablado en los términos de los abogados, lo que es una autoridad de forma legítima. Hablamos de la legitimidad también. Esta definición me llama mucho la atención cuando hablamos que la autoridad es el derecho legal o moral de ejercer el poder. Aquí observemos 2 palabras que pueden resaltar. Es el derecho legal. Un derecho legal, pues significa que es un derecho que está respaldado. No es un derecho que se inventa, es un derecho que está respaldado. Y ese respaldo también habla de, por otro lado, de la moral de ejercer el poder. También desde el punto de vista moral se puede ejercer lo que es la autoridad y el poder. ¿Qué podemos decir en esto? Bueno, si yo puedo decir simplemente como autoridad, no mientas, y soy un mentiroso consumado, obviamente no vas a hacer mucho caso de lo que te pueda decir. No vas a poder decir, es que sí, porque está diciendo que no mentamos, porque tú lo estás viendo. Pero si tú observas y te das cuenta que no miento, entonces cuando te diga no mientas, entonces eso tiene un peso, una autoridad mayor, porque te lo está diciendo alguien que lo hace y que lo practica. Es esa autoridad moral que ejerce un determinado poder.
o poder que se posee con derecho. Y ya viendo estas definiciones, hablamos que el 13.1 de lo que es la Nueva Traducción Viviente dice que toda persona debe de someterse ¿a quiénes? A las autoridades de gobiernos, lo que está hablando. Dice pues, toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Todas las personas que ocupan un puesto de autoridad, por alguna situación, Dios permitió que estuvieran en esa posición. Pero veamos, la autoridad de Dios, la autoridad delegada de parte de Dios, viene, o la podremos dividir en estas 4 partes: la autoridad en la familia, la autoridad en el gobierno que puede tomar el control de determinado país, la autoridad en la iglesia, la autoridad delegada que viene en el trabajo. Quiero hablar primero el círculo que tú observas, la autoridad en la familia. La Biblia habla, inicialmente, te digo que en el Antiguo Testamento era muy importante lo que tenía que ver con el primogénito de cada familia, porque también allí iba a dejar plasmada la autoridad mayor a una autoridad menor, a un hijo mayor que pudiera compartir determinadas tareas o quehaceres importantes con los demás hermanos. En el Antiguo Testamento, bueno, también era una determinada predilección poder decir que cuando se tuviera un hijo, que el primer hijo pudiese ser un hijo varón, y más cuando hablábamos de ser un hijo primogénito varón, bueno, allí se encerraba allí toda la bendición del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Es decir, este es un hijo primogénito porque cuando faltara, en este caso, el padre de familia o el patriarca, entonces quedaría el primogénito. Pero cuando estamos hablando de esto, ¿qué es lo que dice del Nuevo Testamento Efesios? Dice: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque ¿esto qué es? Esto es justo la obediencia. La obediencia no se da en abonos, la obediencia no se da cuando se ocurra, la obediencia no es tardía, porque no es obediencia. La obediencia es cuando se pide algo al momento, eso es obediencia. Pero, ¿qué suele suceder en este tiempo? Cuando estamos hablando de la autoridad delegada y enfocándonos hacia la familia. Cuando estamos hablando de una determinada familia, que son varios hijos, ¿qué empieza a suceder con este tema? Es de que la autoridad, pues, vienen siendo los padres, y los hijos, dice que se debe de obedecer, y habla de la obediencia a los padres por una cuestión de justicia, Ahora, veamos algo. El tiempo que nosotros podemos vivir, hasta podría ser risible poder decir, bueno, si fueron 4 hermanos, el primer hermano es el mayor, y es el que tiene mayor autoridad, sea hombre o sea mujer. Pero, posteriormente a esto, los demás hijos tendrían que sujetarse o tendrían que tener ese modelo de respeto, aunque sean hermanos, al hijo mayor. Esto podría ser una carcajada para muchos o ser risible, pero esto es aplicable aún desde el punto de vista bíblico, que el hijo mayor debe de respetar, en este caso, a sus hijos menores, pero la obediencia y la sujeción de los hijos menores se deben hacia el hijo mayor. Entonces, en este caso, hacia el hijo primogénito o una hija que también pudiese ser primogénito. Así es que esto puede ser aún risible para algunos lugares, pero para algunas familias esto es serio. Poder decir, es el hermano mayor y se le debe respeto, porque es el primogénito, porque los demás hermanos menores deben de tener respeto. Pero después resulta que los hermanos menores deben tener allí como una serie de peros o de cuestionamientos para decir,
es que pues cómo me voy a sujetar a mi hermano mayor, porque no me cae bien esto o no siento que esté bien esto. Y por lo que sienta o por lo que crea o por lo que le parezca no se sujeta al hermano mayor. Algunos dirían que estar sujeto sin tener una cara fea, por no decirlo de otra forma. Así es que cuando hablamos de una familia, estamos hablando de varios hijos. Cuando te hablo de un hijo mayor, debe uno tener en consideración el respeto que uno debe de tener hacia los hermanos mayores. Yo te puedo decir esto de parte de Dios y te lo puedo decir de forma tranquila y en paz y con autoridad. Te digo que soy el menor de mis hermanos. No sé tú cuál seas de los hermanos. Al ser el menor de mis hermanos, en esto de llamado que tuve teniendo más de 20 años, un llamado por un ministerio completo a Dios, es decir, pues dejé todas las cosas para servir y prepararme para el ministerio. Pero de repente me encontré siendo el pastor, siendo aquí te puedo decir, la autoridad espiritual en mi casa con mis hermanos. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios lo dispuso de esta forma. Y lo curioso es de que se daba la palabra, al ser líder espiritual, se daba la palabra, se enseñaba la Biblia, y muchos de mis hermanos estaban sentados, atendiendo y escuchando lo que podía decir. Sin embargo, en la autoridad como familia, tengo demasiado respeto hacia cada uno de mis hermanos. Tengo admiración hacia mis hermanos mayores, porque sé que en ellos hay sabiduría, sé que en ellos hay un respaldo de parte de Dios. Cuando pudiese surgir algo que me pudiesen comentar o decir o hacer alguna observación, tengo respeto y admiración por mis hermanos mayores, siendo que en muchos casos no es así con muchas familias. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué llegó a suceder con José? El José de la Biblia, el José llamado el soñador. Bueno, pues era de los menores. ¿Y qué pasaba con sus demás hermanos? Le tenía mucho coraje y mucha envidia al hecho de desaparecerlo y de venderlo. Fue algo bien curioso que también sucedió con Daniel. Daniel siendo pues uno de los hijos que no era precisamente el más chico, pero eran de los menores. Entonces Daniel también, sus demás hermanos le tenían coraje de ver, bueno, pues qué está haciendo aquí, por qué se viene a parar de esta forma. Y bueno, si había sido ungido para ser rey, pues podría dar hasta cierta risa o cierta mofa de parte de sus hermanos, de poder decir, ay, como mi hermano rey, y burlarse de él. Así es que estamos hablando de eso, estamos hablando de la autoridad de parte de Dios, la autoridad delegada de Dios hacia la familia. Sin embargo, cuando se llega a un hogar y se toca en el hogar, pues ¿qué es lo que se dice? Bueno, necesito hablar con los padres o los responsables de este hogar. ¿Quiénes son los responsables? Siempre puede haber un responsable varón o una responsable mujer. Se ha dado el caso de muchas mujeres que viven solas en su hogar y que pueden tener autoridad en su hogar. Pero la última o la principal autoridad que puede haber en un hogar es de un varón. Eso es de forma regular y tendría que haber sido de esa forma, o tendría que ser de esa forma. Sin embargo, allí no solamente decir soy la autoridad en mi hogar y poderlo decir de esa forma, sino que todo varón que sepa que tiene autoridad en su hogar también debe de saber que cualquier situación, cualquier decisión que pueda decir, todo el peso que recae de esa decisión y las consecuencias de esa decisión, el que tiene la autoridad la debe de poder enfrentar. Es decir,
cualquier situación que pueda darse en cuanto a alguna decisión que se dé, también debe de confrontar las consecuencias de esas decisiones o esa decisión que se haya tomado. Así es que es importante ver eso, porque hay en la actualidad ya muchos hijos menores que en una familia toman en poco a sus hijos mayores y no los respetan y no los toman en cuenta. Eso es una lástima y una tristeza, porque esto no es así para con Dios. Y el respeto sí debe de ser ganado y lo que tú quieras, pero el respeto se debe de tener hacia los hermanos mayores. Ahora, aquí donde puedes ver tú en este semicírculo, en el gobierno, estamos hablando de la autoridad de Dios dada en el gobierno, la autoridad de Dios dada en un gobierno, en las personas que están al frente, que nos están gobernando. Su ejercicio en la tierra debe de someterse a las exigencias de la voluntad de Dios, y debería de ser así. Una autoridad que se somete, en este caso, al temor de Dios, tiene temor de Dios y respeto por Dios, sería de las mejores autoridades. Juan 9, 10 al 12, y dice de esta forma: entonces les dijo Pilato, y le está diciendo a Jesús: ¿a mí me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y entonces Jesús responde a este Pilatos: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraban Pilatos soltar a Jesús por estas palabras que le había dado. Ninguna autoridad tendría nadie que está en una posición de ese privilegio si no fuese dada de arriba. Esa es la verdad. Dice la Biblia que si las personas que son rebeldes, las personas que confrontan la autoridad, confrontan lo que hacen y todo lo que dicen y todo lo cuestionan y todo lo critican, te voy a decir algo, que una autoridad de por sí será criticada. Alguien que se encuentra en una posición de autoridad, en una posición de privilegio, en una posición donde tiene varias personas a su cargo, va a ser cuestionada o va a ser señalada en sus decisiones o en lo que diga. Pero algo de lo que dice Dios en la palabra y llama mucho la atención, dice que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Te puedo platicar respecto a esto, te puedo decir, en algunos trabajos, oponerse a una autoridad te costaría el puesto. En algunos trabajos y en la mayoría de los trabajos eso pasaría si tú estás en contra de la autoridad. Pero podré hablar un poco más adelante respecto a esa autoridad que nosotros podemos tener como líderes espirituales y tener esa posición de las personas que nos están gobernando a nosotros como líderes espirituales. Te digo que como líderes espirituales muchos están haciendo no lo mejor, sino lo peor, porque, bueno, la persona que ha estado en autoridad, la persona que ha sido puesta como máxima autoridad en el país, yo he escuchado de muchas personas que sirven de Dios, cómo cuestionan, cómo señalan, cómo juzgan y cómo critican. Pero algo de lo que dice la Biblia es de que más bien nos enseña la Biblia que nosotros deberíamos de orar por nuestras autoridades y que le pidamos a Dios por ellas, porque han sido puestas en ese lugar de parte de Dios. Y no está en nuestra posición y no está de nosotros poder juzgar, señalar y cuestionar cada decisión que pueden tomar, sino, ¿sabes cuál es tu privilegio como líder espiritual?
Si tú has hecho todo lo contrario hasta este momento, tu privilegio es poder honrar a las autoridades, orando a Dios por ellas y pidiendo a Dios que les bendiga para que vivamos en paz y para que seamos prosperados en el país donde tú te encuentres. Eso es aquellos que son líderes espirituales, lo que Dios quiere de nosotros. Así es que si estamos hablando de esa autoridad de parte de el gobierno, bueno, sucede eso, que la autoridad cuando viene de parte del gobierno, mira, tal vez pueden ser cuestionadas muchas cosas. Nosotros estamos en una posición y en un tiempo donde se van a dar elecciones. Pero te digo algo, bueno, se dicen muchas cosas, se dan muchas promesas, se dicen demasiadas mentiras y parecería que la política es el arte del engaño. Parecería todo eso, porque hay muchas cosas muy engañosas en todo lo que se habla, en todo lo que se dice. Sin embargo, en nosotros que está Dios, te ruego que tú pongas a la autoridad que tú designes, a la autoridad que sea temerosa, a la autoridad que tú escojas, a la que tú quieras, que la pongas en esa posición de estar al frente de nuestro país. Y bueno, van a haber muchísimos candidatos para gobernadores y para muchos puestos. Son bastantes los que se van a elegir, pero Dios permita que en nuestro país pueda existir esa paz. Cuando te hablo de la autoridad de la iglesia, ¿quiénes son los que tienen esa autoridad en la iglesia? Son los líderes espirituales, los apóstoles, profetas, evangelistas, los pastores, los maestros. Son los líderes que Dios ha puesto al frente cuando te estoy hablando de la autoridad delegada de Dios en la iglesia. Así es que dice, por tanto, la autoridad del hombre es sobre la naturaleza. Fíjate lo que dice Génesis 1:28, cuando está hablando Dios de la autoridad en la iglesia. A los que somos hijos de Dios, a los que nos identificamos por servirle, por agradarle y sabemos que Él tiene el control de todo, dice que bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Señoread, es decir, Dios daba y Dios da al hombre la capacidad de tener autoridad, de señorear sobre toda la creación. La autoridad sobre toda fuerza de maldad. Cuando nosotros somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos un estilo de vida diferente. Entonces, en ese momento, Dios nos da esa autoridad, pero esa autoridad va más allá de lo físico y de lo que podemos ver. Dice Lucas 10:19, de aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Él nos da autoridad. Y entonces cuando decimos, y cuando hay alguna situación difícil, y no es una palabra mágica, sino es una palabra del quien tiene autoridad, del Hijo de Dios, cuando decimos en el nombre de Jesús, alto, o calla, o detente, o sal fuera, entonces se está diciendo bajo una autoridad que está sobre todas las demás autoridades. ¿Y por qué tienes esa autoridad? Porque esa autoridad te ha sido dada de parte de Dios. Así es que es interesante ver la autoridad de la iglesia. Cuando tú estás honrando la autoridad de la iglesia, a los líderes espirituales, cuando tú los respetas, cuando tú pides por ellos, haces mucho bien cuando está sucediendo eso, y tú como congregante y pides por tus pastores o tus líderes espirituales, Dios hace cosas muy hermosas, porque Dios empieza a traer esa bendición y Dios empieza a tener ese cambio que tú necesitas o que deseas ver en tus líderes espirituales. Sin embargo, cuando en vez de oración, en vez de poder decir: Dios, estoy pidiendo y te ruego por ellos, viene la crítica, viene el señalamiento y te pones en una posición de juez, porque juzgas y dices: es que esto no debe de ser así, es que este es así, y son los líderes que están al frente de ti. Resulta que algún día tú vas a decir:
No, yo me voy para buscar otro tipo de alimento en otro lugar, porque esos líderes espirituales no me nutren lo que dice. Pero resulta que, entre comillas, te vas, pero te vas con una condición, digamos que no la adecuada, porque tú cuestionaste, porque tú señalaste, porque tú estuviste juzgando antes de haber estado pidiendo a Dios por tus autoridades espirituales. Esa es la autoridad delegada de parte de Dios en la iglesia. Dios pone quien quiere y Dios también puede quitar en el momento que Él desee la autoridad que ha puesto en determinado lugar. Y resulta que las personas que se fueron buscando mejores aires y mejor alimento nunca llegaron a otro lugar o nunca recibieron ese alimento que necesitaban. El alimento seguro que tenían era en ese lugar que era su casa espiritual, pero con pretextos de muchas cosas y de poder vivir una vida diferente. Después descubrieron que pudiesen haber cometido algún error. Ya te digo esto, los líderes espirituales no tenemos rencor hacia nadie de los que pudieron haber estado con nosotros. Al contrario, nosotros sabemos que Dios prepara y equipa a los ministerios como hijos, que en algún momento de la vida ellos tienen que crecer y tienen que hacer pues su tarea correspondiente, su desarrollo, su trabajo de manera individual, porque es así, nosotros crecemos para preparar. Y cuando un discípulo depende no de uno, sino su dependencia la toma de parte de Dios y asume eso de decir, mi dependencia proviene por completo de parte de Dios, es una persona preparada y adecuada para poder ejercer el ministerio del trabajo en otro lugar. Y eso suele suceder. Y también pasa que también hay algunos líderes que llegan a quedarse a nivel local. Y claro, eso puede enriquecer muchísimo lo que es la congregación local cuando es de esta forma. Pero si en un momento alguien dice, pues no me siento bien o no quiero estar ya aquí, bendícele y